Stephen King es el rey del terror y eso es innegable. Pero, ¿por dónde deberías empezar a leerlo? Pues bueno, si te has planteado esa pregunta, quédate porque en este vídeo te voy a recomendar 5 novelas ideales para iniciarse con el autor. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Stephen King, del rey del terror, y de cuáles son las novelas ideales, según mi punto de vista, para empezar a leer al autor de Maine, al rey del terror. Así que nada, si no habéis empezado todavía a leer el autor, si os interesa su obra pero no sabéis por dónde empezar, este vídeo es para vosotros. Tened en cuenta que esto es según mi opinión, yo no tengo la verdad absoluta, y si creéis que hay otras novelas mejores para iniciarse con Stephen King, os recomiendo que pongáis los títulos en los comentarios y así nos complementamos entre todos. Y antes de empezar el vídeo y que me empecéis con la cantinela de siempre de que es Stephen y no Steven, os voy a dejar este vídeo por aquí y así nos quitamos este comentario de encima. Hi. My name is Stephen King. He's Stephen King! Stephen King. 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 Stephen. 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 Stephen King. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca hablar de Stephen King, del rey del terror, y vengo a recomendaros 5 novelas ideales para empezar a leerlo. Así que, sin más rollo, vamos allá. Para mí, uno de los puntos de entrada ideales para leer a Stephen King es La niebla. Varios motivos importantes. El primero es muy cortito. Este libro tiene 3 relatos o 3 noveletas cortas. La primera es La niebla, que es esto de aquí, son 218 páginas. Luego tenemos el relato de El mono, que también lo he leído, y al final en esta edición viene El atajo de la señora Todd, que es el que me falta por leer de esta pequeña colección. La niebla es una novela de terror cósmico que sucede en un pueblo pequeñito. Después de que haya habido una gran tormenta en la zona que haya causado desperfectos en casi todas las casas que rodeaban este lago, nuestro protagonista va a ir a la tienda con su hijo a comprar provisiones. La cuestión es que una vez estén allí, va a aparecer una niebla muy densa y muy espesa, totalmente antinatural, que los va a mantener encerrados, porque no van a tardar mucho en darse cuenta de que hay algo en la niebla. Algo ha venido con esa niebla, algo se oculta allí, y ese algo supone un gran peligro para las personas que no se atreven a salir. Lo interesante de esta novela tan cortita es que sí, lo que hay en la niebla es terrorífico, es cósmico, no conseguimos alcanzar a comprenderlo y supone un peligro muy real, pero lo que realmente da miedo son las personas y lo que son capaces de hacer o sacrificar en situaciones de miedo y de estrés extremos, que es lo que se nos presenta dentro de este espacio tan reducido como es una tienda. Vamos a ir viendo cómo se van haciendo facciones, cómo estas facciones dentro de esta tienda se van a ir organizando y cómo hay momentos en los que de verdad dices, ok, a mí me valdría la pena salir fuera, la verdad. No lo sé, a mí es una novela que me gustó mucho, nos muestra lo mejor y lo peor de las personas y cómo reaccionamos ante estas situaciones tan extremas. Y creo que es mucho más que simplemente una novela de terror cósmico. Está muy bien escrita, es capaz de meternos en situación totalmente, de forma que cuando estamos leyendo sentimos que estamos dentro de esta tienda con nuestros protagonistas viviendo esta situación tan límite. Creo que es una novela que vale muchísimo la pena, la podéis leer en cuestión de un par de tardes y os aseguro que es de esas que no os dejan indiferentes. Si os gusta el terror cósmico, creo que deberíais darle una oportunidad porque, bueno, coge el género, ¿no? Y le da una vuelta de tuerca, porque una de las características del terror cósmico es el miedo a lo desconocido, que sí, aquí está presente, y tenemos al miedo a aquello que oculta la niebla, aquello que ha traído oculto en su interior y que supone este grandísimo peligro y que no es imaginario, que lo hemos visto a lo largo de la historia, que es real, es un peligro real.
Pero no es lo único que da miedo en la historia. Yo creo que el miedo a lo desconocido acaba pasando a un segundo plano y el miedo a las personas y a lo que son capaces de hacer ocupa el puesto protagonista dentro de esta historia y dentro de este drama que tienen que vivir nuestros protagonistas. Si no la habéis leído, os la recomiendo muchísimo, de verdad, o sea, vale un mogollón la pena. Yo le puse 5 estrellas. Ya que estamos y no está en el top, quería hablaros un poquito de El mono, que es un relato muy cortito. Bueno, mira, lo tengo aquí dividido. Es esto. Tiene una adaptación reciente al cine que no he visto. Y bueno, es una novela que está protagonizada por un muñeco de la infancia de nuestro protagonista, que era un mono con platillos, y cada vez que el mono tocaba los platillos sucedían cosas malas. Nuestro protagonista se pensaba que ese muñeco había sido destruido, pero vuelve a aparecer. Nada que ver con La niebla es muchísimo mejor, así que si tenéis que elegir, ahí lo dejo. Mi segunda recomendación para este vídeo es Carrie. Es una de las primeras novelas del autor. Él tiró esta novela a la basura y es gracias a su mujer, a Tabitha, que la tenemos, porque ella la sacó de la basura y le dijo que siguiera intentándolo. Y esta novela es maravillosa. Es una novela en la que, bueno, seguimos a Carrie, que es nuestra protagonista, que es una chica que sufre bullying, sufre acoso escolar, pero que tiene unas habilidades especiales que la van a acabar llevando a tomarse la justicia por su mano. Es una novela que va mucho más allá de eso, porque esta novela trata sobre cómo el fanatismo religioso puede condenar a las personas que lo están viviendo al ostracismo social, y también habla de los peligros del abuso escolar, sobre todo cuando se hacen al débil y cuando el débil decide tomarse la justicia por su mano. Es una novela de ficción, pero que creo que en algunos sentidos se podría considerar, bueno, bastante realista, porque estas situaciones se dan, obviamente sin telequinesis, telepatía y explosiones y fuego y demás, pero estas situaciones se dan. Y es lo que hace que la novela sea tan terrorífica. Una de las cosas que más me gusta de esta novela es el hecho de que desde el principio nosotros sabemos cómo acaba. Esta novela está contada como si fuera una investigación, ¿no?, sobre algo que ya ha sucedido, y es que Carrie ha matado a todo el mundo. A grosso modo, ya me entendéis, ¿vale? Y esto lo sabemos desde el principio. La cuestión es que está escrita de tal forma que necesitamos saber cómo vamos a llegar, cómo se llega a ese punto, o sea, qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta ese punto. Necesitamos saberlo, y siendo que sabemos cómo termina la historia, no podemos parar de leer. Y eso, sinceramente, es algo mágico, que una novela consiga decirte, esto termina así, pero ahora vas a estar conmigo 300 páginas y vas a querer leer y ver cómo hemos llegado a este punto. Es una maravilla. Y no sé, a mí me parece que, aparte de que es una novela que está muy bien escrita, que nos presenta personajes que son realistas y que nos dan mucha pena, como es Carrie, refleja una situación real, una situación que se daba en la época, que se sigue dando ahora y que por desgracia yo creo que va a seguir dándose en el futuro, porque este tipo de comportamientos tan desagradables siguen teniendo lugar. Entonces es una novela que no pasa de moda. Trata un tema que está de actualidad, por desgracia, siempre. Y la recomiendo muchísimo, en serio, o sea, no tiene desperdicio, no hay ni una sola página ni una sola palabra de esta novela que sobre. A continuación quería recomendaros la que posiblemente sea mi novela favorita del autor, Cementerio de Animales. Es la primera novela que leí de Stephen King, es decir, es la novela con la que yo empecé, con la que yo me inauguré leyendo su obra, por así decirlo, no lo sé, y creo que es una novela ideal para hacerlo. Es de las mejores que he leído a día de hoy. Todavía tengo el recuerdo vívido de las cosas que me hizo sentir cuando la leí por primera vez, de verdad, y eso es algo que a mí no me va a quitar nadie, porque esta novela, la lectura de esta novela fue salvaje, de verdad, o sea, me hacía sentir cosas, me hacía sentirme vigilada, yo me sentía como si fuera nuestro protagonista cruzando ese camino y escuchando los pasos gigantes que lo iban siguiendo. No lo sé, increíble, una experiencia increíble. Es una novela que expone los riesgos de un luto mal llevado tras la pérdida de un ser querido. Nuestros protagonistas son una familia que se muda a un pueblo en el que hay un cementerio de animales. Los niños enterraban a sus mascotas allí. Pero pasando ese cementerio resulta que hay algo más.
Algo siniestro, algo oscuro y algo peligroso, pero a la vez algo muy, muy tentador para aquellas personas que están pasando por un duelo extremo. Y no quiero decir muchas cosas más porque, bueno, imagino que la mayoría sabréis de qué va, pero si no, creo que vale mucho la pena ir lo más a ciegas posible. Vamos a encontrarnos con el duelo dentro de esta familia, vamos a encontrarnos con una pérdida dolorosísima y vamos a tener que hacer frente a la pregunta de ¿qué serías capaz de hacer? ¿Qué serías capaz de sacrificar con tal de traer a esa persona que has perdido de vuelta? ¿Y qué pasa si lo que vuelve no es exactamente lo mismo? Es una novela increíble, me parece que hace una reflexión sobre el duelo muy interesante porque a fin de cuentas es una situación en la que todos o nos hemos visto o nos vamos a ver en algún momento de la vida y es una pregunta que creo que podríamos llegarnos a plantear. No lo sé, a mí me parece una maravilla de historia, me parece que mantiene la tensión en un nivel increíble y de verdad que es una de esas novelas que a mí realmente me dieron miedo y yo ya estoy curtida, la verdad, estoy curtida en esto del terror, pero lo que me hizo sentir esta novela la primera vez que lo leí de verdad no tiene nombre y no tiene precio y wow, os la recomiendo muchísimo de verdad. Creo que empezar con esta novela es un acierto seguro y una vez empecéis y hayáis leído Cementerio de Animales vais a necesitar leer más porque este nivel es inigualable. En quinto lugar vamos a cambiar bastante de tercios porque todas las anteriores que os he recomendado eran terror sobrenatural. En este caso no, en este caso tenemos una novela en la que los monstruos son las personas y es una novela muy íntima del autor porque creo que la escribió en una época en la que acabó desarrollando como cierto miedo a sus propios fans. Os estoy hablando de Misery. Ya sabéis que Misery no es mi novela favorita del autor, a mí me gusta el terror sobrenatural y es por eso que esta novela, pues bueno, no fue la mejor lectura posible para mí. Aún así, yo reconozco que está brillantemente escrito y que es una novela de 10, las cosas como son. En esta novela, nuestro protagonista es un escritor llamado Paul Sheldon que tiene un accidente en la nieve, pero tiene la grandísima suerte de que lo encuentra su mayor fan, Annie Wilkes, que además es enfermera. Bueno, grandísima suerte o grandísima desgracia, porque esta mujer no está muy equilibrada. Lo va a retener en su casa en vez de llevarlo a un hospital y lo va a obligar a escribir la continuación de su serie favorita, Misery. Es una novela en la que, bueno, nos damos cuenta de el efecto fan, ¿no? Y hasta los puntos a los que es capaz de llegar, de el peligro que puede suponer la fama y no contentar a todos aquellos que te han hecho famoso. Y en definitiva es una novela que mantiene la tensión en un nivel altísimo y esto lo tengo que confesar, es la única novela con la que yo he tenido un jumpscare. Sí, leyendo. Y es que se alinearon los astros porque estaba por cierto punto hacia el final del libro en el que tenemos a nuestro protagonista teniendo una especie de crisis nerviosa y yo estaba metidísima en la historia y de pronto me tocaron el timbre y os juro que salté del asiento, o sea, me llevé un susto increíble, fue el complemento perfecto para la lectura y a pesar de que, tal y como os he dicho, no es mi tipo de terror, a mí me gusta el terror sobrenatural, es innegable que esta novela es buena, está bien escrita y es muy efectiva, así que os la recomiendo sobre todo si os gustan las novelas más rollo de asesinos, más rollo de monstruos personas, pero si os gustan las novelas de terror sobrenatural como a mí, creo que también deberíais leerla. Y para terminar, os quería recomendar otra de mis favoritas del autor y es que, bueno, Stephen King tiene una joya de novela de casas encantadas en la que mete a nuestros personajes en un hotel que se queda aislado en invierno. Sí, os estoy hablando del Resplandor y esta novela a mí me fascinó. Sabéis que dentro del terror las novelas de casas encantadas están en el top de mis subgéneros favoritos, de mis temáticas, de mis tropos favoritos, como queramos llamarlo, y esta novela no decepciona en absoluto, no se queda atrás, es buenísima. Nuestro protagonista es Jack Torrance, que junto con su familia acepta el trabajo de vigilante de la época de invierno del Overlook, que es un hotel que se queda aislado totalmente durante
estación por las nevadas. Él simplemente tiene que estar allí y asegurarse de que nada se estropee, de que no se congelen las cañerías y demás. Y acepta este trabajo porque asume que así va a tener tiempo para escribir y terminar su novela. Como podéis ver, el personaje del escritor es recurrente en sus novelas y a mí es algo que me gusta, es como una zona de confort a la hora de leer al autor. La cuestión es que este hotel oculto, un oscuro secreto, tiene una historia bastante negra y hay fantasmas que se le van a meter en la cabeza a Jack y van a acabar incitándolo a hacer cosas terribles. Así que nos vamos a encontrar con esta familia aislada en un hotel encantado con presencias hostiles que quieren manipular a Jack para que haga el mal. Es brillante, es escalofriante, de verdad, es una novela que a mí me gustó muchísimo. Tiene descripciones que son fascinantes, de verdad. Tiene descripciones que estamos leyendo y notamos cómo se nos acelera el pulso. No lo sé, y estar metidos en la cabeza de Jack porque vamos viendo momentos en los que todo parece tan real, esos momentos en el bar del hotel en el que parece que está lleno de gente. Wow. No lo sé, me parece que es una auténtica joya. Si os gustan las novelas de terror sobrenatural, si os gustan las novelas de casas encantadas, esta es sin lugar a dudas la que tenéis que coger para empezar con el autor. Y nada chicos, hasta aquí llega este vídeo. Decidme si habéis leído alguna de estas novelas y qué os ha parecido. Decidme con cuál empezasteis vosotros con el autor y si añadiríais alguna más a esta lista. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta lista de recomendaciones. Estas han sido las mías y espero con ansias leer las vuestras en los comentarios. Y por supuesto, espero que os animéis a empezar con El Rey del Terror. Y eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.